Esto es un placer en serio, ¿eh? Vamos a hablar con el historiador Felipe Piña, porque junio es un mes muy especial para la historia argentina. ¿Quieren averiguar por qué? ¿Qué mejor que a este gran historiador para saludarlo y también para encontrarnos con la historia de este junio? Felipe, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda en Duplex en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pero muy bien. ¿Cómo te trata? A todo el mundo le pregunto lo mismo. ¿Cómo te trata la pandemia? Viste que es la pregunta de rigor. ¿Viste antes cómo estás? O como en fin de año te dice, che, si no nos vemos, felicidades. O esto es lo mismo. ¿Cómo lleva la cuarentena? ¿Cómo la llevas? ¿Cómo vas? Sí, así empiezan todos los WhatsApp. ¿Cómo sí, vas? che, ¿cómo la estás llevando? La historia... Yo bastante bien, sí. por suerte, bastante bien. Y en la historia argentina, vamos a hablar de historias de pandemia, si podemos. Sí, cómo no. Esta es la que ha marcado el mayor de los precedentes, o hubo por una cuestión de falta de conocimiento médico alguna que se cobró más víctimas. No, esta es la que menos víctimas hasta el momento se ha cobrado, ¿no? Por supuesto está en desarrollo, ¿no es cierto? No la podemos dar por concluido ni mucho menos, y en general las comparaciones habría que hacerlas cuando termine, ¿no? Pero hasta ahora no, porque ha sido muy letal otras pandemias que hemos sufrido, ¿no? Epidemias y pandemias. Por ejemplo, la epidemia de fiebre amarilla de 1871, que se cobró solo en Buenos Aires 15.000 personas, ¿no? Casi 15.000 personas, de una población de 160.000, o sea, 10% de la población. Una enfermedad, la fiebre amarilla, que tenía un vector que el mosquito Aedes aegypti, no el mismo del dengue, digamos, que vino de los barcos que volvían de la guerra del Paraguay, y que, bueno, causó estragos y que provocó distintas situaciones muy completas, muy caóticas en el campo social, político y demás, ¿no? Porque el gobierno abandona la ciudad. En ese momento gobernaba Sarmiento y Adolfo Alsina, y el gabinete decide trasladarse a Mercedes, y bueno, dejan la ciudad un poco abandonada, donde surge un comité de salud pública, digamos, integrado fundamentalmente por médicos que terminarán siendo héroes, porque van a morir atendiendo pacientes, ¿no? Como el doctor Argerich, el doctor Muñiz, ¿no? En ese contexto tan tremendo que fue esta epidemia, muy grave realmente, que obligó, por ejemplo, a inaugurar un cementerio como el de la Chacarita, ¿no? Que se inaugura por esto. Vos sabés que hoy es 10 de junio, si no lo sabe Felipe Piña, estamos en el horno, claramente, ¿no? Sí. Y hoy, ¿qué se conmemora? La reafirmación de los derechos de argentinos en Malvinas por la creación de la comandancia, ¿no? Que tiene que ver con un hecho de 1820, donde se ratifica, digamos, la posesión por parte del Estado, en ese contexto del Estado de Buenos Aires, ¿no? En pleno conflicto, pero bueno, de lo que es la Argentina, de la herencia colonial, ¿no? De lo que había sido la pertenencia de España, que era las Islas Malvinas. Y en realidad se conmemora una cosa más general, digamos, se toma eso como una excusa, pero es el día de la reafirmación de los derechos argentinos sobre Malvinas, ¿no es cierto? Cuando uno lee la historia y después también lo que la Argentina, por su soberanía, reclama al Reino Unido, ¿sirven este tipo de argumentos por la vía, por supuesto, de la diplomacia, como para presentar y para no dejar ningún tipo de lugar a dudas que las Malvinas son argentinas? Yo creo que sirven. Primero, que no tenemos otra posibilidad, ¿no? Obviamente, claramente, como bien lo decís, no hay otra posibilidad. Y sí, sirve también para nosotros mismos, ¿no? Para convencernos de que es un reclamo completamente lógico. Al Reino Unido, por supuesto, nunca hizo caso. Hay una larga historia de reclamos de gente tan distinta, de pensamiento tan diferente, como puede ser, por ejemplo, Sarmiento, cuando era ministro en los Estados Unidos, su opositor tenaz, que fue José Hernández, ¿no? Que también tiene un libro extraordinario sobre Malvinas, Alfredo Palacios, Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón, Arturo Illia, ¿no? Fíjate qué diferentes, ¿no? Personas que han reclamado públicamente con documentos ante Naciones Unidas. El caso del doctor Illia fue un hecho muy importante, la resolución 2065, que obliga al Reino Unido a negociar, que el Reino Unido, por supuesto, nunca acató, ¿no es cierto? Felipe, ¿cómo
¿cómo podemos nombrar a las décadas? Te quiero aprovechar como historiador para que la gente que quiere hacer un raconto de lo que nos está pasando y lo que nos ha pasado como pueblo joven, por historia de país versus, o no versus, pero sí comparándonos con otros, podemos decir en qué etapa estamos. Porque decís, bueno, mira, del 60 al 70 fuimos esto y nos pasó tal cosa. Del 70 al 80 nos pasó tal otra, del 80 al 90 y así hasta llegar a nuestros días, como para hacer una diseño por diseño, algo que tenga características fundamentales y también que nos pinte como país, ¿no? Sí, primero hay que desterrar un concepto un poco equivocado, que no es para corregirte, pero ayuda a pensar que somos una nación joven, porque somos anteriores, por ejemplo, como nación, a Italia y a Alemania, ¿no? Como nación, quiero decir, como estado unificado, porque esos países tenían principados, tenían otro tipo de régimen, tienen una historia larga, pero no como nación-estado. Fíjate que la nación argentina se constituye en el 62, la unidad nacional, digamos, con Mitre, y tanto Italia como Alemania en 1871, por ejemplo, ¿no? Así que tenemos un poco una concepto equivocado de que somos una nación muy joven, cuando en realidad tenemos un tiempo parecido al que tienen algunas naciones europeas, ¿no? Y yo creo que, bueno, estamos en una etapa donde claramente no podemos dejar de mirar lo que pasa en el mundo, ¿no? Estamos en una etapa de interdependencia, donde, bueno, es fundamental lo que está pasando en el mundo, obviamente un cambio de hegemonía, una nueva etapa que no sabemos bien cómo termina, sabemos lo que está pasando, pero no sabemos cómo termina esto, con un Estados Unidos en un estado de convulsión que es inédito, que es muy difícil de haber previsto lo que está pasando, y con una China que está en ascenso, sin duda, en el contexto de haber tenido antes la pandemia. Así que no estoy diciendo que esto sea positivo, simplemente estoy haciendo un diagnóstico de lo que está pasando, ¿no? Sí, es una mirada de lo que de un mapeo del mundo, ¿no? Que China se asoma como el gran poder hegemónico sobre todo. Vamos a tener que acostumbrarnos a dejar de ser tan ombliguistas, ¿no? De creer que todo depende de lo que pasa acá adentro. Somos un país que depende mucho de lo que pasa afuera también, y en un contexto que evidentemente va cambiando por días, por minutos, ¿no? Por horas. Así que es difícil decir en qué etapa estamos, ¿no? Estamos en una etapa de intentar reconstruir un país que quedó muy dañado, en un contexto muy difícil y muy desfavorable a nivel mundial, ¿no? Donde hay una recesión mundial, donde hay algo que esperemos que renazca, ¿no? Que hay muchas posibilidades que ocurra, que así sea, ¿no? Yo creo que sí. Yo soy optimista, no ingenuo, ¿no? Pero creo que tenemos una ventaja nosotros, que es una ventaja por defecto, que estamos muy acostumbrados a salir de crisis, ¿no? Cosas que muchos otros países no, o la han perdido, que la tuvieron, por ejemplo, después en la posguerra, ponele, ¿no? Pero nosotros tenemos un ejercicio de salida de crisis bastante potente. Fíjate cómo la gente en la pandemia empezó a rebuscársela, de hacer esto, hacer la otra actividad que no hacía, vender pizzas, no sé. Es un pueblo que no se queda quieto ante una situación favorable, ¿no? Ahí me gustaría preguntarte, el otro día charlaba justamente... Yo estoy de acuerdo con lo que digo, ¿no? Pero si vos lo ves también, yo lo veo acá. No, yo lo veo totalmente así porque somos camaleónicos al 100% y tratamos de reinventarnos de una manera que me parece que nos queda muy bien la palabra resiliencia. Está muy mal que no se diga, porque es algo muy bueno de nosotros, que siempre hablamos mal de nosotros, ¿no? Yo creo que como pueblo este es un elemento muy importante, ¿no? Acordarte lo que fue el 89, el 2001... donde la gente se recompuso a pesar de todo el desastre, ¿no? E intentó salir y armó el Club del Trueque, la cooperativa, no sé, lo que pudo, ¿no es cierto?, en cada momento, ¿no? Vos sabés que el otro día charlaba con dos amigos y le digo, vos sabés que veo Estados Unidos con lo que pasó con Floyd, con el asesinato, este racismo que estaba latente pero tuvo que hacer erupción lamentablemente tuvo que hacer erupción, bueno, lamentablemente ya estaba, uno si viaja lo ve en todo el mundo. Lamentablemente la muerte, lo demás, exactamente. No es lamentable. No, la muerte siempre es lamentable para que se tomen cartas en el asunto, pero veo que nosotros como pueblo somos más de reinventarnos, pero no de salir a protestar. ¿Coincidís? Sí, o sea, allá, a ver... Depende del momento, ¿no? Claro, pero digo que
pasa esto o pasan otras cosas y hay una protesta y una propuesta de por qué me está pasando esto si ustedes deben proporcionarnos tal o cual cosa. Exacto. Y aquí es como que esa adaptación permanente ya es en un ADN donde tampoco nos muestra, con todas las falencias que se tiene y toda la deuda que se tiene con el pueblo argentino en todas las clases que querramos abordar, pero somos más mansos, ¿no? Sí, no sé si más mansos, también maduros. Hemos pasado por situaciones muy lamentables, ¿no? Fíjate que lo que se quiso evitar en la etapa anterior fue un estallido social por parte de la oposición, que tuvo una actitud muy responsable, ¿no? Que ocurrió en Chile, por ejemplo. Acá se resolvió por la vía electoral, ¿no? La salida. Íbamos camino a una situación conflictiva, evidentemente, con esos 4 años de recesión, de endeudamiento, de extremar las situaciones de pobreza, ¿no? Entonces, eso que pasó en Chile podría haber pasado acá, pero hubo una actitud madura de parte de la mayoría de la oposición que eligió no llevar las cosas para ese lado, ¿no? Porque ya tenemos la trágica experiencia del 2001, que sabemos quién pone los muertos, qué es lo que pasa, cómo se sale de eso, ¿no? Entonces creo que también pasa eso, hay una cuestión también de madurez del pueblo argentino que para mí también hay que valorar, con todos sus pros y sus contras. No estoy siendo tauvinista, ¿no? Sino tratando de ver las cosas con el mayor realismo que se puede.